Bueno, vamos a hablar hoy acerca de la honra y estamos hablando de la honra, pero vamos a hablar de un aspecto tal vez que no le hemos puesto tanta atención. Cuando hablamos de la honra, muchas veces nosotros mencionamos la honra más como el respetar, como el decirle algo, cosas bonitas a una persona, como darle lugar, ¿cierto? Iba a decir como darle honra. Es eso, como darle lugar, pero vamos a hablar de un aspecto porque nosotros podemos llegar a hacer eso, que está bien, por ejemplo, hablar bien de una persona, reconocer su esfuerzo, reconocer lo que hace, pero aún así podemos no caminar en honra. Me explico lo que le voy a decir, porque voy a hablar de un tema que tal vez para nosotros no es muy común, pero que lo encontramos en la Biblia, y quiero que me acompañen en su Biblia, Lucas 17:7. Lucas 17:7 al 10. Vamos a mirar allí y vamos a ver una parte de la honra que tal vez no hemos pues contemplado muy bien. Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid ¿qué? Siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer hicimos. Wow, suena tremendo. Y entonces, espera que esta palabra la enseñó el mismo Señor Jesús. ¿Quién fue el que la enseñó? La boca de Jesús, él mismo la enseñó. Pero ahora, ¿quién era el público receptor de esta palabra? El público receptor de esta enseñanza eran sus discípulos. O sea que es una enseñanza de alto nivel. No es una enseñanza para todo el mundo. Es una enseñanza de alto nivel porque es solamente para sus discípulos. No sé si escucha mal el sonido, le escucho bien, veo caras como si estuvieran chupando limón. Gloria a Dios. Entonces quiero que usted observe, porque aquí vamos a entrar en juego un tema de la honra que es muy importante. Y una pregunta que podría uno hacerse siempre como cristiano es: ¿tú quieres ser honrado? ¿Tú quieres honrar, que la gente te honre? ¿Quieres que donde vayas la gente diga, wow, te reconozca, te respete? O sea, todos queremos eso, ¿sí o no? Todos queremos eso. Y algo que tú y yo tenemos que entender es que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, en el momento en que entregamos nuestra vida a Cristo, en el momento que nos arrepentimos, rendimos nuestra vida al Señor, en ese momento Dios no solamente nos salva, sino que en segundo lugar nos da una capacidad de poder ser como una especie de líder. ¿Qué dije yo? ¿Que somos qué? Líderes. Pero en donde tú vayas, ya tú vas... Uy, qué... sí, que Dios mío, no va a pasar eso. Gloria a Dios. Que tú tienes la capacidad, y yo tengo la capacidad, donde vamos, de alguna manera Dios nos da un liderazgo. Diga conmigo, liderazgo. O sea, somos líderes, y tú no lo crees, pero tú eres un líder donde vas. ¿Por qué eres un líder donde vas? Un líder no es el que manda y el que dice qué es lo que hay que hacer. Un líder es el que inspira, un líder es el que atrae personas, el que hace que las otras personas hagan lo que no quieren hacer y lo hagan con gusto. ¿Por qué? Porque te ven a ti, eres un modelo para muchas personas, y eso es lo que debe ser un cristiano en su vida práctica. Un cristiano siempre puede andar, y yo quiero decirte una cosa: ¿qué es lo que más impacta a la gente? Lo que más impacta a la gente no es que tú vengas a la iglesia. No, eso no impacta tanto a la gente, porque eso es lo que decía el siervo, lo que hace, eso es lo que tiene que hacer. Venir a la iglesia es una cosa que tenemos que hacer. Otra cosa que todos como cristianos tenemos que hacer es orar, todos lo sabemos. Otra cosa como cristianos que tenemos que hacer es ¿qué? Escudriñar la palabra, amén. Es cosas que hacemos. Muchos cristianos, usted le pregunta, lo hace, y muchos otros ni lo hacen. Aunque presumen que lo hacen, no lo hacen. Imagínate que los que lo hacen, si lo hacen fielmente, leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, no fallar, ser fieles a la congregación, pues el Señor les dice: son siervos inútiles. Wow, Señor, entonces ¿qué podemos pensar de aquellos que ni siquiera lo hacen? O que lo hacen ocasionalmente.
Es peor que inútil. Y escuchen lo que está diciendo. Lo que el Señor está esperando en este orden de ideas es que tú y yo vayamos mucho más allá de lo que sabemos hacer. O sea, ¿tú oras cuánto tiempo? Listo, yo oro, Señor, 1 hora. Bueno, yo quiero que vayas una milla extra. Yo escudriño la Biblia, leo un capítulo de la Biblia al día. ¿Qué sería lo extraordinario? Bueno, léete 2 capítulos de la Biblia. Cada día nuestra vida tiene que ser extraordinaria. Nuestra vida tiene que ser, ¿qué? Extraordinario. ¿Qué es extraordinario? Extraordinario. Es hacer algo extra a lo que normalmente haces. Tú eres una persona extraordinaria. Somos personas extraordinarias. Entonces un cristiano siempre tiene que andar una milla extra. ¿Se ha escuchado ese dicho que vamos a dar la milla extra? Eso se habla mucho en el argot empresarial. Bueno, vamos a dar la milla extra. En el argot del deporte, vamos a dar una milla extra. Y una milla extra cualquiera la podría hacer, ¿verdad? Pero es lo que se espera naturalmente de cualquier cristiano. O sea, tú y yo estamos diseñados no para hacer lo que siempre hacemos, sino para cada día hacer una milla extra. Es decir, ser extraordinario. Dígale al vecino, tú fuiste diseñado para ser extraordinario. Amén. Y quiero que usted note, porque la descripción que el maestro hace en Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, él está diciendo, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara, o sea, el hombre no es flojo, está haciendo el trabajo, que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, pasa, siéntate conmigo a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena. Bueno, ¿estás cansado? Bueno, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido, y luego de que yo haya comido y bebido, después sí, atiéndete tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Entonces dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos y hasta ahí nomás llegamos. Entonces, lo que se hace acá, el maestro está diciendo, es necesario empezar a cambiar nuestra mente. La mente del mundo te dice, haz lo necesario. Yo por lo menos trabajé en empresa durante más de 30 años y puedo decirte que vi el común denominador. El común denominador es que el horario empezaba a las 7, terminaba a las 5, a las 12 del día salíamos a almorzar, pero a las 12 menos 5 ya estábamos en la calle haciendo fila para el almuerzo. Antes de las 12:45 estábamos de regreso a la empresa y luego miramos el reloj y salíamos a las 5. O sea, ¿qué quiere decir a las 5? A las 5 es que tú paras de trabajar, pero a las 5 la gente ya está marcando tarjeta y chao. Entonces se robaron un tiempo antes. Porque ¿en qué tiempo se cambió? ¿En qué tiempo se bañó? ¿En qué tiempo se quitó la mugre? ¿En qué tiempo se quitó el overol y se puso la ropa? Entonces, si se da cuenta, el mundo nos está enseñando algo y es que nunca estamos diseñados para una milla extra. De hecho, me acuerdo tanto cuando entré a mi primer empleo, que uno entra con ese fuego de servir, y uno está tan contento de su primer día de trabajo, y le ponían a hacer uno acá, y entonces uno barría y trapeaba y enceraba, y llegaban los compañeros que llevaban mucho tiempo, le decían, ya, lambón, sapo, moño verde, sí, no está haciendo quedar como un zapato, sí, lo desaniman a uno, ¿sí o no pasa o no pasa? Porque uno los avergüenza, porque uno está emocionado. Y lamentablemente, ¿cuál es la tendencia natural? Que usted empieza a adoptar lo que ellos le sugieren, más no lo que usted debería hacer. ¿Qué pasa cuando llegamos a los pies del Señor? Llegamos con la misma mentalidad. Entonces, en la oportunidad de servir en la iglesia, o en la oportunidad de servir en las cosas del Señor, pues tenemos que dar la milla extra siempre. Y ahora, fíjense que la descripción de un siervo inútil es que la palabra inútil acá en el griego significa una persona holgazana. Un inútil es una persona inepta. Un inútil, mi amado hermano, se convierte en una persona inaceptable. Eso es un inútil delante del Señor. Escuche, porque la palabra inútil en la Biblia significa una persona que le falta mérito o falta de fruto espiritual. Es decir, el Señor espera que naturalmente un hijo suyo dé frutos.
El Señor espera que naturalmente cualquiera que dice yo soy cristiano siempre tenga en su ADN hacer cosas mucho más allá de las que él normalmente hace. ¿Ven ustedes? Y eso no solamente marca en el aspecto espiritual, sino que el Señor quiere que lo hagamos en cada área de nuestra vida. Pensemos cualquier área de nuestra vida. Pensemos en el área matrimonial. ¿Qué pasaría si cambiamos nuestra mentalidad y ya no hacemos lo que hacemos, sino hacemos algo extra en nuestro matrimonio? ¿Usted cree que esos matrimonios serán fuertes o serán débiles? Gloria a Dios. ¿Aló? ¿Se imagina usted que todos en la casa nos pusiéramos de acuerdo e hiciéramos lo extraordinario en lugar de lo ordinario? Entonces, ahí en la casa muchas veces, bueno, no hablo de mi casa porque en mi casa no sucede, pero conozco casas donde la gente está esperando a qué horas y ya son las 10 de la mañana. ¿Y quién va a hacer el desayuno? ¿Quién va a hacer el desayuno? Ya son 11 de la mañana. Pero que nadie va. Me tocó a mí entonces hacer el desayuno. Pues sí, hermano. Y entonces fíjense que hay mucha gente que está dependiendo de que el otro lo haga. Hermano, cuando usted recibe a Cristo del corazón, eso ya tiene que haber cambiado. Todos debemos tener la mentalidad de Nehemías y todos debemos pelearnos. Tranquilo, yo hago el desayuno. No, déjeme que yo hago el desayuno. No. Esta es la pelea que tendría que haber en la iglesia. En la iglesia no, sino, bueno, en la casa. Esforzarse por servir. Pelearnos por servir, por ser mejores. Eso es, pero lo peleas porque no quiero hacerlo. ¿Quién hace esto? A ver, algún hermano que tenga la bondad de bajar un armario que tenemos arriba en el tercer piso. Y todo se mira allá. Uy, no. Ahora que me acuerdo, me duele aquí. Me dijo, hace 3 años me dijeron que no podía hacer fuerza porque se me desvió un disco. Hay mucha gente así, hermanos. Hay mucha gente así. Es triste, hermanos queridos, que vemos gente que es así, y quiero decirles que cuando el Señor Jesús habla esta palabra, Él está diciendo a aquella persona que solamente hace lo que le corresponde hacer donde está, significa que no está siguiendo detalladamente el plan de Dios, como Él lo ha planteado desde el día en que fuimos concebidos, porque Él quiere que tú seas excelente como lo es Él, porque Cristo, fíjese que Él podía haber hecho cualquier otra manera de redimirnos, pero Él se entregó a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Amén, hermanos. Cuando usted piensa mucho en sus cosas materiales y piensa, yo voy a la iglesia, pero si Dios me hace milagros, yo voy a la iglesia. Señor, si tú me das un trabajo, yo te empiezo a diezmar. He escuchado mucha gente que habla así. Y fíjese que esa es la forma, un concepto erróneo. Y suena como una manipulación hacia Dios, donde le decimos a Dios, Dios, si tú no me bendices, yo tampoco te voy a dar nada. Pero ¿cuántos saben que ya Dios nos bendijo? El Señor le hablaba a los israelitas, a los de Jerusalén, allá en Malaquías, cuando estaban quejándose, Señor, el templo, los levitas aguantando hambre. En Malaquías capítulo 3 nos menciona que los levitas no tenían qué comer. ¿Por qué? Porque el pueblo, las otras 11 tribus estaban andando bien, tenían economía, pero llegó un momento en que no volvió a llover. Y entonces el Señor les hace un reclamo a través del profeta Malaquías y les dice, ustedes me han robado. Y ellos respondieron, ¿en qué te hemos robado? Me han robado en mis diezmos, ¿cierto? Me han robado en mis diezmos, traen los diezmos al alfolí y hay alimento ¿en dónde? En mi casa, o sea, en el templo. Y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta qué. Ahora, hoy le decimos al Señor, Señor, si me das trabajo, diezmo y ofrendo. Pero el Señor está diciendo, no, diezma y ofrenda y tendrás trabajo. Diezma y ofrenda y se abrirán las ventanas de los cielos. Eso es el orden. O si no, pregúntele a la viuda de Lucas capítulo 21, 1 al 4. Ella tenía que echar, solamente tenía 2 moneditas de poco valor. Y dice que las echó. Yo estoy seguro que ese día que esa mujer salió de ahí, aunque el texto no lo dice, estoy seguro que esa mujer nunca más estuvo necesitada. Porque ella no dio lo que le sobraba, ella dio todo de sí. Amén. O sea, el Señor está diciendo, tienes que aprender a dar de sí todo. El apóstol Pablo, por ejemplo, dijo algo similar sobre la actitud de quien quiere ser un instrumento de honra. Y él estaba hablando a los líderes de la iglesia sobre las ataduras
y las aflicciones que pronto le habrían de sobrevenir cuando él fuera a Jerusalén. Si usted mira allá su Biblia en Hechos 20:24, salte por favor a su Biblia, Hechos 20:24, vean ustedes que Pablo le refiere a estos líderes, ¿cierto? Porque él tenía que ir a Jerusalén. Hechos 20:24 nos dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera como con gozo y el ministerio que recibe el Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo, en otras palabras, estaba queriendo decir que él no estaba interesado en aferrarse a su vida. Es decir, que él tenía claro para qué lo llamó Dios en esta tierra. Dios lo llamó para dar lo mejor de él. Dios lo llamó para dar su milla extra. Amén. Él no estaba pensando en beneficios materiales en esta tierra. Él estaba pensando en beneficios espirituales en el cielo. Entonces, cuando él empezó a hacer esto, dése cuenta que el Señor lo hizo próspero en esta tierra. Todo le fue provisto para que pudieras realizar la obra misionera que él tenía que hacer en este mundo. Él no se estaba aferrando a nada de esta tierra, mis amados hermanos. Hoy, si lo comparamos con el hoy, hermanos, muchos cristianos, y no hablo de nuestra iglesia, muchos cristianos que quieren permanecer en su zona de confort. La gente no quiere sufrir, la gente no quiere, nos acostumbramos solamente a venir los domingos y llegamos tarde. ¿Usted se acuerda que esta iglesia tenía 2 servicios antes de la pandemia? El uno empezaba a las 7 y el otro empezaba a las 9, ¿cierto? Y bueno, y hay gente que venía a las 7, y de hecho se llenaba más el de las 7 que el de las 9, pero cuando uno le preguntaba a la gente, ¿por qué viniste a las 7? No, es que necesito ir a la ciclovía, necesito escoparme rápido, no sé qué. O sea, el pensamiento de la persona no era disfrutar la presencia de Dios, sino escoparse rápido de las cosas, bueno, rápido. Al mal paso, darle prisa. Eso era como el decir eso. Y los que los que tenían el culto a las 9, no llegaban a las 9, llegaban a las 10. ¿Me explico? Entonces, pregunto, ¿usted cree que Dios puede bendecir personas que tienen una mentalidad así? Nunca Dios va a poder bendecir una persona de esa manera. Tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar. Lo que Dios quiere es que empecemos a salir de nuestra zona de confort, ¿cierto? Y para salir de esa zona de confort necesitamos adoptar siempre la palabra extraordinario. Dios quiere que tú seas extraordinario. Una vez leí una historia de un hombre llamado William Crawford. Cuenta la historia que William Crawford era un todero, como le llaman en Estados Unidos, un conserje. ¿Se ha escuchado la palabra conserje? Un todero es el que hace de todo en un edificio, el que le toca cambiar bombillos, el que toca subirse al techo a barrer los techos, el que le toca mantener el jardín al pelo. Un hombre que andaba en overol, andaba con una escoba en la mano y andaba con un recogedor en el otro, con un carrito de traperos ahí arrastrando. Y él entonces, él trabajaba como conserje en una academia militar de la Fuerza Aérea. Pues resulta y sucede pues que ahí estaban los cadetes y todo el mundo lo veía, pero nadie le daba como la importancia. Pues resulta que uno de los cadetes que estaba ahí, un día se puso a investigar un poco acerca de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Y encontró, entre todo el recorrido, encontró que el Congreso de la República de los Estados Unidos sacó una cuestión que se llaman las medallas, o sea, condecoraban, el Congreso de los Estados Unidos condecoraba a la gente que había sido como héroe de guerra, ¿sí me entiendes? O sea, esa es la mayor condecoración que dan los Estados Unidos. Y entre esos condecorados resulta que el hombre se puso a investigar y encontró un hombre que se llamaba igual que el conserje, se llamaba Crawford. Y entonces se puso a mirar y miró la foto y se dio cuenta que era muy parecido al hombre que hacía el aseo. Y ese hombre no se quedó con la duda, se fue, buscó el conserje por todos lados hasta que lo encontró y habló con él y le dijo, le contó y le preguntó, y resulta que el conserje había sido un héroe de la Segunda Guerra Mundial.
¡Wow! Y entonces él no sabía que él había sido condecorado, porque resulta que cuando él estuvo en la guerra, él estaba en Italia y tomaron una montaña, no me acuerdo que la montaña le llamaron la 404, y resulta que él se atrevió. Los Estados Unidos iban consiguiendo a los alemanes, y los alemanes iban con el ametrallador, y entonces no podían avanzar porque los alemanes estaban con la ametralladora. Este hombre, un soldado raso, se empezó a escabullir por entre las balas y todo, y llegó y con una granada de mano la tiró allá y anuló esa ametralladora. ¡Pah! Entonces el ejército pudo avanzar, pero luego otra vez otros alemanes empezaron con ametralladora y toda esa cuestión, y el soldado, como pudo, se metió entre las balas y volvió y cogió la ametralladora, y con la misma ametralladora empezó a dispararle a los alemanes. Pero resulta que el hombre se desapareció en la batalla. Y entonces los Estados Unidos, después de la guerra, pues hicieron como una condecoración al hombre, pues estaba desaparecido, se le iban a entregar al papá, pero el papá también se murió, pero se murió de muerte natural. O sea que quedó la medalla ahí como colgada. Bueno, a un hombre llamado Crawford, que no sabemos dónde está, si alguien lo ha visto, pues aquí está la medalla. Pues resulta que el hombre salió de la guerra, nunca se enteró de que le entregaron la medalla, y él siguió, prestó servicio militar, pero siguió trabajando ahora en la escuela, en la Academia de Cadetes de Aeronáutica, pero como todero. Oigan, ¿se le parece como rara esa historia, no? Estoy contando historias muy buenas. Listo. Escuche. El estudiante, el cadete, llegó allá y le preguntó, y resultó que sí, él era. El hombre, ¿sabe qué hizo? Ya todos se enteraron en la academia de que el conserje había sido un héroe de guerra, que había ganado una medalla que no se le había podido entregar. ¿Qué pasó? Todos empezaron a ver de manera diferente al conserje. Porque al contrario, pues no lo miraban con desprecio, pero lo miraban así. Ni siquiera lo saludaban, lo miraban por encima del hombro, como que no es de nuestro nivel. Pero después de que lo supieron, ahora este hombre cada año les daba una conferencia a los estudiantes. Imagínense el del trapero. Y uno de los cadetes hizo todo el deber y contactó al presidente de los Estados Unidos de aquel momento, que era el presidente Ronald Reagan. Y el presidente Ronald Reagan apenas estuvo enterado de este hombre, él vino en persona, hicieron una ceremonia muy especial, una cosa muy bien armada, y le entregaron la medalla al conserje, al de los traperos. ¡Wow! Usted dirá, bueno, ¿y qué? A mí qué con ese chisme, a mí no me viene, no me hace ningún bien, ¿cierto? Pues yo le voy a decir algo. Hay 10 lecciones que quiero compartirle acerca de este todero. Así que si usted es un todero, dele gloria a Dios. Si usted está trabajando en la seguridad, dele gloria a Dios, porque usted va a ser condecorado por el mismo Rey de Gloria. ¿Sabe una cosa? Encuentro 10 cosas que aprendemos de este caso, que están también en la Biblia con el mismo Señor Jesús. La primera cosa que aprendemos, la primera lección que aprendemos con este hombre, con este conserje o todero, es que la primera cosa es que aprendemos es que debemos tener cuidado de etiquetar a las personas. ¿Qué es la primera cosa que yo debo hacer? Tenga cuidado de etiquetar a las personas. ¿Qué significa eso? Bueno, a veces nosotros etiquetamos para bien a una persona, ¿no? Por ejemplo, el doctor, el ministro. Entonces como que está sobrevalorado, ¿no? Y uno como que ya demasiado, la etiqueta por el título y ya, o sea, lo sobrevalora. Pero otra cosa es subvalorar. A este hombre lo subvaloraron porque creían que porque trapeaba, limpiaba, cortaba el césped, pues no merecía honra. Y resulta que eso aprendieron los estudiantes. Nunca etiquetes a alguien con solo verlo, ¿sí? Porque eso de etiquetar, tanto etiquetar a una persona para sobrevalorarla o como etiquetar a una persona para subvalorarla, simplemente eso coloca límites a su potencial. Eso es lo que pasa. Entonces, note algo, lo primero que uno va a entender. La segunda cosa que yo le quiero compartir de esta lección es que todas las personas merecen respeto. Dije, todas las personas merecen respeto. Este William Crawford, pues no solo merecía respeto, fue héroe, ¿cierto? Porque fíjense que hasta que se enteraron de que él había sido héroe en la Segunda Guerra Mundial, la gente lo empezó a respetar. No. Él merecía respeto desde antes por ser conserje, porque lo que estaba haciendo lo estaba haciendo con excelencia.
O sea, nosotros no podemos respetar a una persona solo porque tiene un título, ostenta o algo, sino porque esa persona es fiel y excelente como conserje, como todero. ¿Aló? Sí, a veces uno ve esos casos, ¿no? Que la gente no saluda al señor de la vigilancia, que el señor no saluda a la señora que le está aseando la puerta de frente de su casa. No estamos, al de la calle no lo saludamos tampoco. Vean, usted no sabe con quién está tratando. Así pasó una vez, me acuerdo de un caso que una vez llegué en un concesionario, están los vendedores allá, y usted sabe que hay vendedores de carros que ya perfilan al cliente. Y usted mira allá que entró, ese no tiene plata. Mírelo, ahí está mirando allá. Ese no lo veo caminando con seguridad, no lo veo haciendo eso. Y resulta que entró un campesinito. Entonces tenía el pantaloncito así todo como cochino, como que venía de abastos, como que venía así los pantalones todos así, como que el hombre trabajaba en eso de la papa y toda esa vaina. Y entregó así, y el hombre pues se notaba que no estaba bañadito el pelo ni tal, y empezó a mirar el carro así. Y entonces los vendedores empezaron a mirar uno a otro. ¿Quién lo atiende? ¿Usted o yo? Vaya usted. Ah, no, yo no tengo tiempo, voy a tomarme un tinto. No, atiéndalo usted. ¿Sí me entiende? Y llegó a la vez un hombre así fino como yo. y el otro se mataron a traerlo. Y entonces, bueno, uno pensó, dijo, no, yo lo atiendo, déjenme, yo lo atiendo a él. Y todos se botaron a atender al que venía así bien vestidito. Pues resulta que pasó el rato. El que venía finito solo miró, pero no compró. Era de la familia Miranda, solo venía a mirar. Ese era el hombre Miranda. Mientras el otro allá siguieron, pero qué tanto que habla con Evan. Cuando llegó el hombre, llegó al jefe, necesito por favor que me autorice acá, porque acabo de vender 100 camiones a este señor. Resulta que este hombre era un duro de abastos y le compró 100 camiones de una. Vea, el presupuesto para vender carros en una concesionaria son de 3, 4 carros nomás. Pero este se vendió el presupuesto de todo el año. ¿Qué pasó ahí? Pregunto, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue el error que cometieron los otros? Lo etiquetaron. Lo menospreciaron, no lo respetaron, lo etiquetaron mal y fíjese qué tremendo. Entonces, note algo, muchas veces nosotros miramos de acuerdo a lo que ven nuestros ojos, pero el Señor dice, no mires lo que está delante de tus ojos porque el hombre juzga de acuerdo a las apariencias, pero yo no miro como el hombre mira, yo miro ¿qué? El corazón. Eso fue lo que le pasó a Goliat. A Goliat etiquetó a David, lo vio chiquito, monito, blanquito, ojizarco, este no inspira ni un suspiro. Debía trabajar por allá en Glui, ¿cierto? Pero ese lo subestimó, pero no sabía lo que venía detrás de él. Gloria al Señor. Eso nos ayuda a ver. Ahora, tercera cosa es que aprendemos del conserje, es que la cortesía siempre va a hacer la diferencia. Entonces debemos ser corteses, amados hermanos. Una manera de honrar es que usted se aprenda a ser cortés con todos los que lo rodean, independientemente de su rango, independientemente si tiene un carro nuevo, un Renault 4 o un Cinca, o si tiene un Mercedes-Benz. No, usted, independientemente de su rango o condición, usted va a ser cortés con esa persona. ¿Sí? Entonces fíjense que a partir del momento de que este hombre se supo de que él había sido un héroe de guerra y que el mismo presidente Ronald Reagan le dio una medalla, la perspectiva de toda la academia cambió hacia él. Antes pasaban y lo saludaban, ahora cuando venían lo saludaban, eso mejor dicho, lo abrazaban, échame un poquito de tu unción, échame un poquito de tu perfume. Eso es decir, lo convenientes que somos. Yo por lo menos a veces lo veo en iglesias así, no lo veo en esta iglesia, gracias a Dios, pero lo he visto en otras iglesias donde a veces nosotros sabemos quién de los hermanos puede ser una persona que nos pueda bendecir en el futuro. Ese hombre, ¿dónde trabajas? ¿Estabas en el gobierno? Ay, no. ¿Quieres empanada al final del culto? ¿Te gustaría tomarte un titico y empiezan a conversar? Porque saben que algún momento esta persona le puede devolver el favor. ¿Sí me entiende? Pero ¿por qué no le gastamos una empanada a alguien que no pueda darlo de vuelta?
¿Por qué no le gastamos un tinto? ¿Por qué no somos amables con alguien que no pueda realizarlo? Eso se ve en muchas iglesias, hermano. Somos muy, ¿qué? Convenientes. Y eso no es honra. El Señor nos dice que no debemos hacer acepción de nadie, debemos honrar a todos por igual. Amén. Entonces, la diferencia, la cortesía, tenemos que ser corteses, ¿cierto? Las personas empezaron a... Yo quiero decirte algo que habla acerca de este empoderamiento, es que siempre que tú pienses así, el Señor empieza a prosperarte en toda área. Siempre que tú empieces así, entonces empiezan, fíjense que yo pregunto, ¿cuántas personas te rodean todos los días, pero tú no sabes ni siquiera dónde viven ellos? Tú no sabes lo que le pasa a esa persona. Deberíamos tomarnos un momento para evaluar. Estoy seguro de que, vea, eso es algo que la iglesia hemos aprendido. Usted ve que nuestra iglesia nunca evangeliza en seco. O sea, evangelizar en seco significa ir al parque y repartir trataditos y todo eso. Nunca lo hacemos nosotros. Porque es que nosotros tenemos, el Señor nos ha dado otro método y se llama el pre-evangelismo. ¿Y qué es el pre-evangelismo? Ser amable, ser servicial. Que la gente sepa que tú eres servicial. Por ejemplo, tú quieres ganarte un vecino, ¿cómo te lo ganas? Vea, Dios lo va a decir, no lo va a ganar, golpeando la puerta y diciéndole, venga, somos aquí la iglesia de Dios, como los testigos de Jehová, veremos acá, no, te tiran la puerta. Tú vas a empezar saludándolo. Tú vas a empezar siendo cortés. Tú vas a empezar el día que esa persona tenga una necesidad, venga, yo te ayudo con algo, ¿qué quieres que te barra el andén? ¿Quieres que te pinte la casa? Ahí es cuando empieza a bajar las barreras y esa persona ya tiene el corazón abierto para escucharte hablar de Cristo. Ese es el mejor evangelismo que uno puede hacer, porque usted no está evangelizando solo de manera directa con la palabra, sino está haciéndolo de manera subjetiva con el testimonio. Entonces debemos tomarnos un tiempo de conocer a la gente. En quinto y último lugar por hoy, voy a dejar hasta 5 porque son 10. Cualquier persona, el siguiente lección es que cualquier persona puede ser un héroe. Cualquier persona puede ser un héroe. Un héroe. Y algunos dirán, bueno, el señor Crawford fue simplemente un soldado raso cuando fue un héroe, no era ni siquiera sargento, no era ni siquiera nada de eso. Pero ahora es simplemente un conserje. Fíjese qué tremendo, porque eso nos enseña que nunca debemos subestimar a quienes nos rodean basándonos en una percepción de ellos, cualquiera que tengamos en nuestro corazón. Nunca subestime a una persona por cómo se viste, porque lo puede sorprender. ¿Cierto? Nunca lo subestime. ¿Usted conoce la historia del contrabandista de Dios? El contrabandista de Dios fue una historia real que ocurrió en Rusia, en la antigua Unión Soviética. Y cuenta la historia de un hombre, un misionero, que tenía un Volkswagen, de esos bochos, ¿cómo se llaman? Escarabajos. Viejo, le sonaba todo menos el pito, era oxidado, ¿sí? Y ese hombre entraba a la Unión Soviética y salía de la Unión Soviética en ese carrito. Y resulta que él siempre entraba, pero el carro iba lleno de Biblias. Lleno de Biblias. El problema era que cada vez que entraba a la frontera, el ejército rojo le hacía el retén. Y eso era correr peligro su vida. Obviamente, al ver el carro tan de poca monta, pues lo tenían como por... Eso, no pierda tiempo abriendo, quite la puerta, abra la puerta y se le quede usted en la mano. No, siga. Y el hombre introdujo en la Unión Soviética miles de Biblias en ese carrito oxidado. Mire, cualquiera diría, no, es que aquí viene el super apóstol que viene a predicar esto y lo otro. Vea, hermano, cuando usted no muestra tanto, es cuando es más efectivo. Sí, hombre, se encuentra la historia del contrabandista de Dios. Entró por contrabando muchas Biblias, y hoy muchas de las iglesias que existen en Rusia cuentan la historia de cómo les llegó una Biblia a través de él. ¡Wow! Impresionante.
El Señor está buscando contrabandistas, no pitufos, sino contrabandistas que introduzcan la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe una cosa? Yo me pongo a pensar esto, que a veces nosotros hemos dejado de ser tan serviciales. Cuando nosotros pensábamos hace 20 años, 30, 40 años, la gente era mucho más servicial, era más dada a la gente. La gente era cortés, ¿cierto? Uno pasaba y siga, tranquila, su merced, diga, está haciendo fila, venga, yo le cedo mi puesto y yo hago la fila atrás otra vez, soy cortés. Pero hoy nos queremos colar, aún en conciertos cristianos nos queremos colar. En un concierto cristiano, cristianos colándose. El paisanito desde la noche anterior haciendo fila para estar en el concierto, pasó la noche, el frío, la ruana, el sombrero, aguantando frío, y al otro día tenía solamente 2 adelante, y cuando se dio cuenta ya habían 200 adelante. ¿Y a qué horas de la fila de él? Éramos más cordiales, éramos más amables. ¿Sabe? Eso no se puede perder. Yo quiero invitarle a que, si usted pertenece a la iglesia de Dios, mi familia, empiece a ser cordial. Sonría. Sonríe, hermanos. ¿Sí? Te dice, no me pongo el tapaboca. Sonría. Tenemos que aprender a sonreír, tenemos que aprender a ser amables, a aprender a ser serviciales. Que cuando usted ve a alguien que se le varó el carro, vamos, ayudémosle a ese pobre hombre, empujémosle el carro, ¿cierto? Venga, yo le ayudo a subir el gato, pobrecito, ¿sí? Yo tranquilo. O sea, yo le digo una cosa, esa es la mejor manera de evangelizar. No una religión muerta, donde usted le dice, Dios te ama, Cristo te ama, Dios te va a ayudar, pero Dios quiere que tú seas práctico en todo. Amén. Cierre sus ojos. Padre,